Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Mi gente, esta que les habla es su amiga Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Recuerda que estamos todos los martes de 7 a 8 de la noche y qué es lo que hacemos en este espacio, educar, hablar sobre gobierno, sobre nuestra constitución, sobre cómo nosotros podemos descargar nuestras funciones por la responsabilidad de la administración de gobierno y claro, basados en todos aquellos valores que nos caracterizan como pueblo. Yo quiero saludar a todos aquellos de ustedes que ya están en línea, aquellos que se están conectando directamente a la transmisión en vivo por Facebook Live de Blessing.fm. Muy buenas noches. Aprovecha y comparte esta transmisión. Avísale a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, porque hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante para todos nosotros como puertorriqueños. Es necesario enmendar la Constitución y lo que pasa es que actualmente en la Cámara de Representantes se está considerando la posibilidad de enmendar nuestra Constitución. Así que tómate tu tiempo y ve compartiendo este programa. Me acompaña como programador y técnico un joven arriesgado que se aventuró a hacerse disponible en este concierto de voluntades por un mejor Puerto Rico, Luis Omar Ramírez. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches al licenciado, que ya es parte del programa. ¿Verdad que sí? Por lo menos una vez a mes tenemos. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, como hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante, nos acompaña hoy el licenciado David Ramos Pagán, un abogado que alcanzó notoriedad en la defensa de las libertades naturales y los derechos constitucionales ante la intromisión indebida o restricciones arbitrarias por parte del gobernador de Puerto Rico. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches y muchas bendiciones para todos aquellos que nos honran con su asistencia en escucharnos en esta noche. Dios le bendiga. Seguro que sí. Quiero que usted sepa que nuestros programas se retransmiten por el canal de YouTube de Blessing.fm y si no has visto los anteriores, tienes oportunidad de beneficiarte de los mismos y compartirlos con familiares y amigos. Mientras usted comparte este programa o le avisa a sus amigos y familiares que Puerto Rico se puede, ya comenzó, vamos a dar paso al segmento de reflexiones. Licenciado, no habías tenido la oportunidad, pero ahora en esta nueva temporada nosotros estamos comenzando a reflexionar con relación a algunas citas porque nos parece que los puertorriqueños se han olvidado del arte de pensar. Muy importante. Estamos tan acostumbrados a llevar una vida tan rápida, así que usted también puede participar desde allá, desde su hogar o si está en el carro y puede comunicarse con nosotros. Tiene que tener hands-free phone, ¿ok? Puede comunicarse con nosotros al 787-985-0712, 787-985-0712. Y vamos directamente con nuestra primera cita del día. Y esta primera cita es del presidente de los Estados Unidos, número 40. Le voy a decir la cita y después usted me dice de quién estamos hablando. Dice así: la libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo. O un día pasaremos nuestros años de retiro contándole a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres. ¿Y de quién es esa cita? ¿De quién es esa cita? Posiblemente sea del expresidente Ronald Reagan. Muy bien. ¿Y qué tienes que decirnos, Luis Omar? ¿Qué has pensado sobre esa cita? Pues cuando escucho la cita y la leo, me recuerda lo que estamos hablando semanas pasadas sobre lo que es la educación. Pero en este caso, educar con el ejemplo. No solamente hablar, sino durante el transcurso que tienes a personas presentes como tus hijos, pues enseñarle con tu ejemplo lo que tú crees para que ellos puedan ver algo vivo en ti y puedan algún día imitarlo. Y no tener que lamentar en un futuro por no dar un buen ejemplo. Wow. ¿Y tú, David, qué piensas? Bueno,
Es importante que nosotros le transmitimos, de transmitir, tenemos ese deber de transmitir nuestros valores, nuestras creencias a nuestros hijos, que son la próxima generación que nos van a seguir sobre esta tierra, porque si no lo hacemos, pues mira, se quedó atrás todo lo que nosotros queremos lograr en esta tierra con relación a realizar cambios, transformaciones y que Puerto Rico sea el lugar donde uno viva, sea un lugar mejor. Sí, en el caso del presidente Ronald Reagan, era un férreo defensor de la libertad, de los derechos constitucionales de manera específica contra el socialismo en Estados Unidos y contra todas las corrientes comunistas. Así que cuando él nos está hablando aquí de la libertad, realmente se está refiriendo a esa libertad que fundamenta lo que es el gobierno americano y lo que son todo ese estilo de vida que de alguna manera nosotros hacemos referencia como el sueño americano. Yo lo resumo diciendo lo siguiente: libertad que no se defiende, libertad que se pierde. Así que es bien importante, entonces, si estuviéramos hablando, como hoy vamos a hablar, de la Constitución de Puerto Rico, que usted conozca lo que está establecido para que usted sepa lo que usted debe defender y lo que podríamos perder si no lo hacemos. Pero vamos a el tercer presidente de la nación americana, a una cita de él. Dice así: "There is no justification for taking away individuals' freedom in the guise of public safety." En español, no hay justificación para despojar a los individuos de la libertad a nombre de la seguridad pública. ¿Qué me tienes que decir, Luis Omar? Es algo que yo estoy muy de acuerdo con sus palabras, porque la libertad individual es algo que no le corresponde a un gobierno manejarlo, y viéndolo bíblicamente, a un Dios mismo nos da la libertad de nosotros escoger si lo queremos, si no lo queremos. Muy bien. Licenciado. Bueno, precisamente esto es una enseñanza que cae como anillo al dedo en los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. Porque nos han quitado, nos han violado muchos derechos fundamentales constitucionales en nombre de que están guardando la seguridad pública. Y como bien dijo la compañera Ada, libertad que no se protege, libertad que se pierde. Y es bien importante que férreamente protejamos todos esos derechos que tenemos y no permitir que ningún gobernante los pisotee, porque si no, lo vamos a lamentar en el día de mañana. Eso es correcto. Y vamos a cerrar con esta cita del pastor Pinzón, no sin antes nosotros saludar a Sarielis Padua, que está por ahí. Nos dice: bendecidos, pastora y licenciada, pastor Luis Ramírez y licenciado, saludos. Saludos. Y también tenemos por ahí a otras personas que están conectadas, pero no conseguimos ver los nombres. De todas maneras, qué bueno que están con nosotros. El pastor Pinzón dijo hace algún tiempo atrás lo siguiente: a los gobiernos no les preocupa tanto la gente que sufre, les preocupa más la gente que piensa. Luis Omar, y esa, wow, esa está sí, tremenda. Pues cuando pienso en el tipo de gente que sufre, casi siempre son gente que ellos mismos se victimizan y buscan una ayuda muchas veces del gobierno, y así el gobierno mantiene ese sector controlado de acuerdo a lo que ellos establecen. Pero el que piensa busca más allá de lo que puedan ofrecer o de lo que puedan decir, y siempre tiene conciencia de quién es, y por eso esa es la gente que hace la diferencia, y es la gente que realmente ocupa ahí. Que les preocupa al gobierno, exacto. Exacto, no, hay muchos gobernantes que no quieren y no les conviene tener un pueblo que piense, sino que sea fácil de moldear. Es más, como yo veo hoy día, mire, relajaron el asunto de las mascarillas, pero yo veo que todo el mundo seguir usándolas. ¿Por qué? Se dejaron moldear, no pensaron. Están pensando en otras cosas. Pero es bien importante ser pensante y tomar decisiones por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona individual que no necesita que el gobierno piense por ti. Eso es correcto. Y precisamente porque no necesitamos que el gobierno piense por nosotros, hoy queremos atender de manera especial esta consideración que tiene el representante Connie Varela
de enmendar la Constitución de Puerto Rico. Pero antes de eso, como estábamos hablando de libertades y tenemos aquí al licenciado David Ramos, vamos a hacerle la primera pregunta. ¿Usted podría ponernos al día de qué está pasando con el caso federal contra el gobernador por las órdenes ejecutivas que usted, ¿verdad?, representa a la parte apelante, a una de las partes? Claro. Como ustedes recordarán, hace unos meses atrás se llevó un caso federal por parte de unos abogados que estaban atacando la constitucionalidad de una orden ejecutiva que era la 2021-058, donde hubo 4 empleados del gobierno que estaban atacando, o sea, estaban ripostando en cuanto a tener que proveer las pruebas semanales. ¿Por qué? Porque para ellos era oneroso y a la misma vez les violaba sus derechos constitucionales. Lamentablemente el juez federal, y una decisión que respetamos, desestimó esa demanda. No obstante, este pasado día 20 de abril tuve la oportunidad de radicar la apelación en dicho caso, donde incluyó el argumento de que esa orden ejecutiva, como todas las demás que se han radicado, no siguieron el proceso que se dicta en la Ley 76 del 2000, donde había que seguir ciertos parámetros constitucionales para que esas órdenes ejecutivas sean válidas. Por lo tanto, entendemos que como el gobernador falló en seguir esos parámetros constitucionales, todas esas órdenes ejecutivas no eran válidas, eran inconstitucionales. Pues estamos en espera que el Tribunal Apelativo de Boston en su momento pues va a tomar cartas en el asunto y va a decidir sobre quién tiene la razón, si la Constitución o alguien que no siguió los parámetros constitucionales para que una orden ejecutiva sea válida. Pues qué bueno, porque usted te recordará que entiendo yo que fue la semana pasada, donde el Tribunal de Primera Instancia de San Juan falló en contra de las legisladoras portavoces de Proyecto Dignidad y de la Cámara de Representantes, en el caso que estaban llevando contra el gobernador por usurpación a sus poderes. Ellas planteaban que las órdenes ejecutivas, precisamente por la extensión que tienen, estaban entonces infringiendo la delimitación de poderes. El Ejecutivo no está llamado a legislar y que por medio de las órdenes ejecutivas eso era lo que se estaba haciendo. Y el tribunal en su decisión menciona que realmente el decir que había algún tipo de inconstitucionalidad le correspondía a los ciudadanos plantearla, y en este caso donde está el licenciado David Ramos, precisamente está representando a partes privadas. Así que usted pendiente de lo que resuelve el primer circuito de Boston, ¿verdad? El Tribunal Federal. Pero vamos entonces a hablar de si se necesita enmendar la Constitución, y para eso lo primero que yo voy a hacer, como usted sabe, que en Puerto Rico se puede, nosotros nos encargamos de colocar esto desde una plataforma educativa. Le voy a pedir a Luis Omar que puedas compartir el link de la Constitución y voy a leer ad verbatim, es decir, textualmente, el artículo 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es el que establece cómo se pueden hacer enmiendas a la Constitución. La sección 1 del artículo 7 dice: proposición de enmiendas. La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de 2/3 partes del número total de los miembros de que se compone cada Cámara. Así que para poder someter enmiendas se requiere que sean los dos cuerpos, el Senado y la Cámara, que se pongan de acuerdo y que no sea la votación a favor menor de 2/3 partes del número total de sus miembros. Eso es lo primero, vaya anotando. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de 3/4 partes del número total de los miembros de que se compone cada Cámara. Aquí estamos hablando entonces, en el primero del 66%, aquí hablamos del 75%, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Así que puede ser un referéndum especial,
pero eso es por la mayoría establecida, ¿verdad? Sencilla, pero si se requiere esta, que es del 75% para la elección general, si no tenemos el 75% de cada cámara, no se puede hacer así, ¿ok? Correcto. Ahora, cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente. ¿Cómo dice ahí? Separadamente. Separadamente. Y lo menciono porque ya mismo vamos a mirar cuántas enmiendas propuestas o asuntos a considerar para enmienda están presentadas en la comisión que está encargada de atender este asunto. Así que cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de 3 proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Así que cada una debe votarse separadamente y nunca pueden ser más de 3 por referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Esto es bien importante. Fíjese que si se establece un referéndum para aprobar una enmienda a la Constitución, ahí no dice, ¿verdad?, que es la mayoría de los electores inscritos, sino de aquellos que participen. Entonces, para ustedes que me escuchan que estos asuntos de gobierno les son antipáticos o usted quiere abstenerse, usted va a darse cuenta que esto es bien importante para todos nosotros en Puerto Rico. Así que abra sus oídos y su entendimiento, esté atento. Y si no ha compartido esta programación, aprovecha y compártela ahora. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con 3 meses de antelación, por lo menos a la fecha del referéndum. Es decir, que si se va a votar por una enmienda, antes de eso tiene que divulgarse. El pueblo debe tener por lo menos 3 meses para familiarizarse con la medida, de tal manera que cuando va a votar, su voto es uno informado. Sección 2. No se preocupe que esta sección no es muy larga. Lo que pasa es que estoy yendo de manera despacio para que usted lo pueda entender. Y si tiene preguntas, por favor, escriba en la transmisión para poderlas atender. Sección 2. Revisión de la Constitución por Convención Constituyente. La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por 2/3 partes del número total de los miembros de que se compone cada Cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. Así que aquí no es que la Asamblea Legislativa va a proponer enmiendas, sino que lo que va a proponer es que se haga una Asamblea Constituyente para revisar la Constitución. La consulta esta de si usted quiere que sea por Asamblea Constituyente se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general, y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión en convención constituyente elegida en la forma que disponga la ley. Y cuando hablamos de referéndum, para aquellos de ustedes que escuchan el término, pero realmente no ha participado en elecciones y no sabe eso, lo que quiere decir es que se consulte al pueblo y el pueblo, es decir, cada ciudadano, cada elector debidamente registrado tiene la capacidad de establecer cuál es su voluntad con relación al asunto que se le está consultando. Es decir, nadie te representa, tú mismo vas y votas por ti mismo. Toda revisión de esta Constitución deberá someterse, entonces en el caso de la Convención Constituyente, a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los votos que se emitan. Aquí, ¿verdad?, se eligen unos representantes y entonces ellos revisan y los someten para que nosotros digamos si sí o si no. Sección 3. La limitación a las enmiendas. Ninguna enmienda de esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno. Ve que aquí hay unos límites de qué es lo que se puede aprobar, qué es lo que se puede enmendar. Y esto va a ser bien importante cuando miremos cuáles son los distintos asuntos que se está considerando enmendar. Parecería que no se leyeron la Constitución, pero eso es acá entre nosotros. Bueno, ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. 2 consideraciones. La forma republicana es que tenemos 3 ramas de gobierno: la judicial, la legislativa y la ejecutiva.
tenemos entonces el gobernador con las agencias, tenemos la Asamblea Legislativa, Senado y Cámara, y tenemos la rama judicial, que usted sabe que es los jueces con todos los distintos niveles, ¿verdad? De instancia, los del Tribunal Apelativo y los del Tribunal Supremo. Y creemos que entre ellos, como están delimitadas sus funciones, se establece un balance de poderes. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la forma republicana de gobierno. Tampoco puede abolir la Carta de Derechos, que usted sabe que es el artículo 2. Como ya usted tiene el enlace, y aquellos de ustedes que no están conectados a la transmisión, puede buscar en su buscador de datos, vaya a la redundancia, y colocar allí Constitución de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ir al artículo 2 y leer la Carta de Derechos. Muy bien, que yo les digo que esa es la cartilla del gobierno. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos. Así que otra limitación es que tiene que estar de acuerdo con las condiciones que estableció el Congreso cuando se aprobó la Constitución, que fue sometida en el 1951, pero que fue puesta en vigor en el 1952. También con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso 81º, adoptada con el carácter de un convenio. Así que también tiene que cumplir con esos 3 cuerpos de ley, ¿verdad? Con esa resolución y con las 2 leyes, la Ley de Relaciones Federales y la Ley Pública 600. Si es incompatible con eso, pues entonces esa enmienda de su faz o de por sí es inconstitucional, no debe estarse considerando. Así que mire, vamos en un momentito a mirar en esta primera parte lo siguiente. La comisión, dicho esto, este es el artículo que se encarga de las enmiendas a la Constitución, es el artículo 7 de la Constitución de Puerto Rico. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo este programa? Bueno, porque la Comisión para el Estudio y Evaluación de Derecho Constitucional Puertorriqueño y de propuestas de enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Asuntos Electorales y su presidente, José Coni Varela, están proponiendo, ¿verdad?, unas enmiendas a la Constitución y solicitando de los ciudadanos que las enmienden. Así que como tú estás aquí en Puerto Rico se puede, estamos con el licenciado David Ramos. Nosotros vamos a mirar, yo el primero les voy a mencionar en manera general todas las propuestas. Obviamente nosotros no vamos a cubrirlas todas y vamos a escuchar entonces al licenciado David Ramos exponiéndonos cuáles son las más que a él le han llamado la atención o que le inquietan. Mire lo que dice. Primero, hay un formulario, si puedes establecer ahora mismo a los que están en la transmisión en vivo, le vamos a colocar el enlace para que usted pueda entrar y ver el formulario que se ha preparado con relación a estas enmiendas. Primero, retiro de los jueces a los 80 años. Nombramientos judiciales que sean regidos por legislación especial. Unicameralidad. Yo sé que usted a lo mejor si tiene un poquito de años no está. Dice, pero si ya nosotros votamos sobre eso, bueno, ya mismo el licenciado David Ramos nos habla sobre eso. Elevar, tenemos otra, segunda vuelta electoral de ser necesaria. Limitación de término de gobernación a 6 años sin reelección. Referéndum revocatorio. Elevar a rango constitucional la autonomía municipal. Elevar a rango constitucional protección de recursos ecológicos. Restituir la sección 20, artículo 2 de la Constitución del 1952. Derecho constitucional a la salud. Crear el cargo de vicegobernador electo. Selección del secretario de Estado mediante elección directa. Separar la elección del gobernador y los alcaldes de la elección general de la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa con 2 años de diferencia entre una y otra. Es decir, que cada 2 años tendríamos elecciones. Establecer el requisito de mayoría absoluta a candidato a gobernación mediante la elección alternativa o el rank vote. No he terminado, no te despegues, todavía no te he dicho todas las que son. Seguimos. Limitación de términos electivos que puede ocupar una persona como gobernador a 8 años.
limitación de términos electivos que puede ocupar una persona como legislador a 12 años, reducir a 45 los miembros de la Cámara de Representantes y que todos sean representantes por distrito, colocar el mismo nivel, la prioridad de recursos para cubrir los gastos relacionados a los servicios esenciales a las que hoy tienen las obligaciones relacionadas al pago de la deuda, elevar las pensiones a rango constitucional, uniformar los salarios del gobernador, los presidentes de las cámaras legislativas y el juez presidente del Tribunal Supremo, uniformar los salarios de los legisladores, de los jueces y jefes de agencia, separar el área de procesamiento criminal del Departamento de Justicia y que el jefe de dicha área sea electo por el pueblo. Y finalmente, representación proporcional en la Asamblea Legislativa. Dicho esto, ahora vamos a escuchar del licenciado Ramos. Licenciado, ¿qué opinión le merece esta iniciativa? Bueno, para empezar, quiero resaltar antes de ver estas proposiciones, ninguna enmienda, que como parte de las limitaciones que mencionó Ada, que no son permitidas y que no proceden, es enmendar para abolir los derechos constitucionales de uno, la Carta de Derechos. No puede afectar derechos fundamentales o naturales que hemos adquirido desde antes de existir una constitución, ya sea federal o de Puerto Rico. Ahora, dicho eso, entramos a estas proposiciones aquí y a la verdad, mire, una que no me preocupa es el de los subir De los 80 años. de los 80, eso porque, mira, en la Constitución Federal, a los jueces federales son nombrados de por vida. O sea, los jueces de distrito, los jueces apelativos, los jueces del Supremo son nombrados de por vida. Y solamente se le puede destituir por muerte. Bueno, ya quedan destituidos por muerte, por retiro o porque cometieron un delito o bregaron mal, como dicen Que de por ahí. ordinario se retiran. Muchas veces, o sea, digo los locales, Ajá. que realmente esa enmienda, lo que si le sigo bien, licenciado, lo que nos está diciendo no le preocupa porque realmente ni siquiera parecería que es necesaria. No. Uno que sí me preocuparía es el de restituir y no que me preocupe, sino que yo creo que es innecesario. ¿Por qué? Es la número 14, que donde dice restituir la sección 20, artículo 2 de la Constitución de 1952. Eso como que está de más, porque en el 52, cuando se sometió para revisar la Constitución que se había redactado, allá afuera dijeron, mire, esa sección 20 que ustedes están incluidos ahí, la tienen que eliminar, porque no la vamos a permitir. Estamos hablando del Congreso Federal. Entonces, ¿cómo es que la vamos a incluir nuevamente? O sea, proponer enmendar para volver a incluirla, si desde un principio ellos dijeron que no, que eso no va. O sea, que eso no... Bueno, tenemos que dar un poquito de historia, ¿verdad? Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí en el 1951 se aprobó una constitución. Esa constitución va ante el Congreso para ser examinada y asegurarse de que cumplía con los criterios que ellos habían dicho. Primero, que fuera un gobierno republicano y segundo, que tuviera una carta de derechos. El problema que tenemos con la sección 20 es que cuando usted va y la lee, lo que era la sección en su origen, se da cuenta que esto estaba relacionado a una forma socialista de gobierno. Correcto. Podríamos decir que es así. De hecho, es más, se lo voy a leer. Mire, la sección 20 que se fue removida dice así: el derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria, el derecho de toda persona a obtener trabajo,
el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales. ¿Ves? Entonces, esa fue la sección que ellos le exigieron, ¿verdad?, que pudieran remover, porque realmente en el estado de gobierno republicano, si vamos a garantizar las libertades individuales, estamos diciendo que las personas deben tener igualdad de oportunidades de progresar y de prosperar versus una intervención continua del gobierno en la distribución de los recursos, ¿verdad?, convirtiéndose en un estado paternalista. Así que eso fue removido, sin embargo, ¿verdad?, para poderse aprobar, lo removieron y efectivamente lo enmendamos. Sin embargo, aquí están pidiendo restituir eso y la mayor parte del pueblo de Puerto Rico no mira la historia. No. Y ellos están diciendo, vamos a restituir esta sección 20 sin traer eso. Claro. Porque suena bonito, si lo leemos, suena bonito, Claro. wow. ¿Y quién no se va a oponer a que, aunque ya tenemos lo de la educación de primaria y secundaria gratis en las escuelas públicas, eso está. Pero lo demás, me perdió el lugar. Sí, estaríamos hablando de que tendríamos que abolir básicamente la libertad privada. Claro. O sea, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al vestido. O sea, ¿quién se opondría a eso? Pero de acuerdo al momento histórico, estamos hablando de los 50, cuando en el mundo y más en Estados Unidos estábamos en pleno apogeo de lo que era la Guerra Fría, que es el socialismo, el comunismo. Y ese texto, esa sección 20, la miraron como algo bien propio de lo que es un país socialista y por eso la mandaron a eliminar. Sí, Y- porque para uno garantizar el derecho al trabajo, a la salud, todo eso, quien estaría a cargo sería el gobierno. Claro. No han podido distribuir bien las ayudas que vinieron de María. Mira, no vamos a entrar ahí. No, y ¿Ok? no han podido resolver el asunto de los cráteres en las carreteras, que Ay, van a Dios poder mío. cumplir con todo lo demás. Y ese número 15, el derecho constitucional a la salud, yo lo miro como algo que ya es parte de la sección 20, porque allí está hablando del derecho Es a la correcto. asistencia médica. O sea que ese de derecho constitucional a la salud, eso no va a proceder, de acuerdo si lo sometemos a aprobación del Congreso Federal. Ahora, uno que tendríamos mucho de qué hablar es el asunto de la unicameralidad. Y para ahí, pues ya tenemos que sacar bastante. Yo creo que ya nos vamos a una pausa. Ay, Dios mío, nosotros nos hemos envuelto aquí. Mire, mi gente, eso está en caliente. Así que avísale a tus amigos que Puerto Rico se puede, está en progreso. Pausamos y regresamos. Muy buenas noches, esta que les habla es su amiga Danora Enríquez con una edición más de Puerto Rico se puede y saludamos a Evelyn Piñero que se unió a la transmisión. También tenemos por ahí a Benji Rivera, tenemos a Pedro Carmona, a María Rodríguez. Hoy estamos hablando de si es necesario enmendar la Constitución de Puerto Rico porque la Comisión para el Estudio y Evaluación de Derecho Constitucional de Puerto Rico y de propuestas de enmienda a la Constitución y asuntos electorales está considerando la posibilidad de que se enmiende. Y estuvimos mirando en el primer segmento todas las propuestas que tienen y también mencionamos el artículo 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se ocupa de establecer los límites y los requisitos para poder proponer enmiendas a nuestra Constitución, incluyendo que debe ser cónsono la enmienda propuesta con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando la Constitución que está vigente en el 1951, que fue aprobada en el 1952, con la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico y con la Ley Pública
600. Estuvimos mirando en el primer segmento cómo hay una serie de enmiendas propuestas que realmente cambiarían el estilo de gobierno como lo fue la sección 20 que fuera eliminada, que básicamente establece un estilo de gobierno socialista versus un gobierno republicano, que es el que nosotros disfrutamos hoy día. Y estamos conversando hoy con el licenciado David Ramos Pagán, que se quedó, miren, en el primer segmento y quería hablarnos de la unicameralidad, porque créalo usted o no, es una de las propuestas, y digo créalo usted o no, porque ya ese asunto nos suena familiar. ¿Y por qué eso, licenciado Ramos? Sí. Antes que llegue a ese punto, quiero mencionar por qué en estos momentos se está trayendo cerca de 21 propuestas de enmienda para la Constitución. Y el asunto es que quieren aprovechar, es que como en este año nuestra Constitución cumple el 70 aniversario, pues quieren aprovechar el momento histórico para, vamos a entrar ahí algunas enmiendas porque ahora necesitamos una Constitución de avanzada. Claro, cuando yo oigo un político que habla, mira, o esta ley de avanzada, o esto, eso me preocupa porque hay agendas políticas detrás de esas palabras. Particulares, sí. Claro. Ahora, la unicameralidad, que es una de las propuestas que están haciendo para enmendar nuestra Constitución. Bueno, la realidad es que el puertorriqueño, en su mayoría, quiere la unicameralidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, en el 2005, mediante una consulta especial que hubo aquí en Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico votó masivamente a favor de una sola Cámara Legislativa, la unicameralidad. Y en ese momento, el 83% de los votantes que salieron a votar en esa consulta especial, el 83% votaron a favor de la unicameralidad. Eso sí que es una mayoría absoluta. Sí, claro. Y ahora, a tono con ese mandato, el Senado aprobó una propuesta. Pero ¿qué pasó? La Cámara no hizo lo propio y por lo tanto no procedió la unicameralidad. Espérate un momento. Vuelve y repíteme cómo fue el proceso. ¿Quién presentó el proyecto? Ok, el Senado estuvo a favor de, pues vamos para adelante. Pero cuando llegó a la Cámara, ellos no estuvieron a favor y la dejaron caer. Permíteme un momento, licenciado. Como usted sabe que aquí nosotros educamos, quiero traer un punto, y es que usted sabe que hemos enseñado que la Cámara de Representantes, dentro de los dos cuerpos que componen la Asamblea Legislativa, es la más representativa del pueblo de Puerto Rico, porque allí tenemos los representantes por distritos, ¿verdad? Tenemos esas personas que están en continuo contacto con nosotros, y de hecho son 51 representantes versus el Senado, que hoy por hoy tenemos 27 personas. El Senado usualmente lo relacionamos con el Ejecutivo, ¿verdad? Aprueba los nombramientos, tiene una función que es dual porque legisla también, pero también está más orientada a funcionar de la mano con el Ejecutivo, ¿verdad? Complementar de alguna manera el Ejecutivo. Sin embargo, la Cámara de Representantes, que aprueba presupuestos, etcétera, se entiende que tiene una afinidad mayor con el pueblo en general, pero aquí, históricamente, lo que nos está diciendo el licenciado Ramos es que el pueblo dio un mandato, el 83%, básicamente que debió haber corrido a cumplir con esto era la Cámara de Representantes, lo hace el Senado y la Cámara de Representantes lo guinda. La pregunta es, ¿habrá algún representante que se atreva otra vez a someter el proyecto? Bueno, es que si vamos a ver quién, si me pongo los zapatos de ese de alguien o algún miembro de esa Cámara de Representantes, ¿por qué yo le voy a votar a favor de algo que va a resultar en yo perder mi trabajo? Oh, no. O sea, claro, está pensando no como un político que sirve al pueblo, sino como un político que se sirve del pueblo. Y por eso es que vemos que un asunto tan importante como la unicameralidad no procedió, a pesar de que obtuvo un resultado masivo. El 83% de la población que votó
votaron a favor de la unicameralidad. Y ahora la están proponiendo como una enmienda a la Constitución. La pregunta es, ¿procederá o no procederá? Para mí, yo creo que se va a colgar en el camino, no por el votante, sino por los que componen la Cámara de Representantes o el Senado, dependiendo de quién se sienta afectado por una enmienda como tal. Pero entonces, ¿no será esta también una forma de decirle al pueblo queremos atender su deseo para atender otras propuestas que Bueno. quizás no son tan atractivas para nosotros? Bueno, es impredecible. Para mí, yo diría que es impredecible. Pero ahí hay otras enmiendas. Impredecible, pero me decías ahorita que habían unas enmiendas que favorecían al legislador. Eso voy. Ah, pues entonces no es tan O sea, impredecible nada, ok, o sea, la tenemos claro, ahí. Claro, me corrijo, sí. Hay unas enmiendas que yo estoy seguro que van a tener el aval completo y 100% de la legislatura, ambas cámaras. Y yo lo tengo aquí, es establecer, uniformar los salarios del gobernador, los presidentes de las cámaras legislativas y el juez presidente del Tribunal Supremo. O sea, alguien va a salir favorecido ahí, si no todos, en mejorar su salario. Y el otro... 26. Uniformar los salarios de los legisladores, jueces y jefes de agencia. Ahí se van. Ahora, ¿por qué no incluyeron aquí en mejorar los salarios de los maestros? Mejorar los salarios de los policías. Porque ellos hicieron lo siguiente. Ellos plantean en la 24 elevar las pensiones a rango constitucional. Claro. Vamos a ver si ese va a tener tanta importancia para ellos a la hora de la verdad. Aquí, en el papel, se ve bonito, Sí. pero vamos a ver, claro. Y nuevamente, esto va a tener que pasar por el aval del Congreso Federal. Claro. ¿Lo permitirán? Claro. No, pero y sobre todo cuando tenemos un país que ahora mismo está en bancarrota, ¿cómo vas a garantizar ¿verdad? Unos beneficios que quisiéramos que pudiera Claro. ser así, ni siquiera porque lo dice la Constitución, simplemente eso es un asunto de honorabilidad, prosperidad y sentido común. Claro. Así que vemos que dentro de estas propuestas, aunque hay algunas que parecerían lógicas, lo primero es que las constituciones no se enmiendan simplemente porque pasó el tiempo, que es lo que parece que está ocurriendo aquí. Como estamos en el 70 aniversario, pues entonces hay que actualizarlo. Mire, 70 años en un sistema de gobierno no es mucho tiempo. No, ¿Ves? no lo ha sido. Bueno, la última vez que la Constitución fue enmendada fue en el 70, cuando se le otorgó el derecho del voto a los Menores de los edad. 18 años en adelante. Claro, eso es algo que, claro, uno dice, wow, me concedieron el derecho al voto, pero a la misma vez eso es algo que favorece a la clase política. Claro, ahora, este año, nosotros estamos en esta iniciativa de Joven Puerto Rico es Tuyo, y Sí. creo que en el 2024 esto va a cambiar, y es que estamos preparando a jóvenes que estén interesados en los asuntos de gobierno, no solamente los asuntos de gobierno, sino en emprender. Aprovecho para decirles que el sábado 7 de mayo, el sábado 7 de mayo a las 9:45 nos vamos a dar cita en La Parguera, en Lajas, para tener nuestro segundo punto de encuentro, y los temas son emprendimiento, presupuesto, liderazgo y los jóvenes en el movimiento Provida. Es de 9:45 a mediodía, así que acuérdense, los puntos de encuentro tienen una duración corta, vale la pena participar, y como de costumbre, nuestros talleres no los repetimos, así que es importante que usted pueda estar presente y participar. Manténgase siguiendo nuestra página de Facebook e Instagram para los detalles del registro, que próximamente los estaremos dando. ¿Y por qué digo esto? Porque por ley a los 18 años usted puede ser asambleísta municipal, a los 25 años usted puede ser un representante, y a los 30 años usted puede ser un candidato al Senado. Y esto es bien importante. Claro, claro. Ahora, volviendo al tema de la unicameralidad, la realidad es que desde un principio el puertorriqueño ha querido la unicameralidad.
desde el principio de que se estaba redactando la Constitución. Y de igual modo, hay muchos países en el mundo que tienen una sola cámara y tienen sistemas democráticos que funcionan de lo más bien y unas economías prósperas. Ahora, ¿sabes cuánto la legislatura de Puerto Rico nos cuesta? Espérate. Antes de decirnos, quiero saludar a Vicent Morales, que por primera vez está conectado con nosotros. Bienvenido. Este tema no solamente es interesante, Vicent, es muy importante, no es solamente interesante, es muy importante para todos nosotros porque se está planteando la posibilidad de enmendar nuestra Constitución. Y ahora el licenciado David Ramos quiere decirnos cuánto nos cuesta a nosotros anualmente tener todos nuestros legisladores en funciones. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 124 millones anuales de dólares. 124 millones de dólares. Y ellos son 27 más 51, son 78. 78 legisladores. Creo que sí. 78 legisladores nos cuesta ¿cuánto? Repítemelo otra vez porque es que esa matemática. 124 millones, esa fue la última figura, y no sé si subió, pero por lo menos para la época en que se escribió este artículo, 124 millones de dólares al año nos cuesta nuestra honorable legislatura. Ahora, cuando tú comparas eso con otros estados en la Unión Americana, cojamos un estado como el de Nebraska. Nebraska, un estado grande, ahora tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, casi 1 millón menos que nosotros. Ok. Pero con 2 millones que tiene, su legislatura solamente les cuesta 15 millones de dólares al año. 15 millones de... Ay, Dios mío. Ok, pues vamos nosotros a ser conservadores. Okay. Si nosotros dijéramos, ok, pues vamos a triplicar la cantidad, pues serían 45 millones y nos están costando 124 millones, nos ahorraríamos básicamente el 60% de ese presupuesto y lo podríamos dedicar para... pagar la deuda. Y para servicios esenciales. Yo creo que podemos hacer una mejor distribución del dinero. 124 millones. Claro. Mire, usted y yo tenemos que estar más pendientes de estas cosas. Eso es así. O sea que nuestra legislatura nos cuesta 8 veces más que la del estado de Nebraska. 8 veces más. Es que yo no puedo, yo casi me pongo aquí. Mira, Luis Omar está ahí, que mira, sudando. no puede ni respirar. Bueno, acuérdate que Luis Omar está empezando ahora, lo que tiene son 24 años y está diciendo cuánto yo tengo que aportar a esos 124 millones. Mire, usted no, ahora es que nosotros le estamos preparando para estar en el gobierno, no esté diciendo, bueno, si son 124 millones, ¿cuánto serán los que distribuirán? Bueno. No. Tenemos que considerar seriamente, ya que desde un principio, como les mencioné, desde el 51, que fue cuando empezamos a redactar la Constitución de Puerto Rico, ya se estaba hablando de la unicameralidad. Y siempre que el pueblo ha dicho que sí masivamente, nos encontramos con una pared. Un tropiezo en el medio. Con una pared. Porque hay personas dentro de la legislatura que no quieren la unicameralidad. Hay muchos que van a perder o quedar fuera. Y la realidad es que, si no me equivoco, cuando lo llevamos individualmente, un legislador recibe cerca de, creo que son $120,000 al año. Aparte de su sueldo, las dietas, el dinero que se le da para correr su oficina. Mira, licenciado, no sé si tuvo la oportunidad de ver, nos pregunta si en Nebraska son a tiempo completo. Eso, fíjate, es una pregunta interesante. Es una pregunta buena, interesante. Lo desconozco. En este momento no hice, no conseguí ese dato. Ahí. Pero les prometo que voy a averiguar y se los voy a dejar saber. Muy bien. ¿Qué otra enmienda por ahí te ocasiona alguna inquietud? Bueno, aquí quieren crear otro puesto, que es el de vicegobernador electo. Que eso sería innecesario cuando ya se provee para que en caso de que el gobernador o muera o que no pueda,
ya hay un proceso para escoger a alguien para seguir su cargo. De ordinario, entiendo que es el secretario de Estado, ¿no? Correcto. Y entonces correcto. aquí nos dicen que creamos el cargo de vicegobernador electo o creamos, ¿verdad?, la elección directa del secretario de Estado. Y uno tiene que preguntarse qué es lo que están pensando, Ajá. porque eso es una posición que cuando uno lo mira en la práctica, o sea, uno tiene que tener sentido común. Yo soy una persona que pienso que debe haber, ¿verdad? Un gobernante decide que debe haber libertad, libre mercado. Ujú. Entonces tú le escoges a un secretario de Estado o a un vicegobernador que lo que cree es en unas medidas socialistas. Correcto. ¿Cómo van a trabajar juntos en el Ejecutivo? Eso De verdad. o sea, estas cosas uno no las puede mirar livianamente y decir, sí, vamos a elegir a todos. No, no. Uno lo tiene que ver también a nivel práctico, qué es Claro. lo que conlleva. Entonces, yo me planteo, licenciado, si muchas de estas no son como establecer pequeñas minas a nuestro sistema de gobierno como para implosionarlo. O puede ser que yo esté exagerando. ¿Cómo usted lo ve? Yo lo miro como que quieren presentarnos ciertas propuestas de enmienda para hacernos sentir bien, wow, están trabajando por nosotros. Por ejemplo, eso del ponerle rango constitucional las pensiones, eso suena bonito, el retiro Claro, digno. claro. ¿Y quién no se va a poner a eso? Pero la realidad es que cuán verdaderamente o sea, cuán real va a ser eso, de que eso vaya a suceder y que el pueblo, el gobierno pueda cumplir con pagar todas esas pensiones y de hecho van a tener problemas con la Junta Fiscal Eso, sí. si eso llega a caer dentro de la Constitución. No es que yo me oponga, pero es que eso es lo que sucedería. Pero todas las demás, yo creo que las incluyeron por incluirlas, porque en realidad no las veo. Bueno, tienen una que me gustaría comentarla, Ajá. que es la de la segunda vuelta electoral de ser necesaria. Ok. Yo pienso, de la manera en que yo entiendo nuestros derechos constitucionales, que nosotros somos un gobierno de mayoría, ¿verdad? Entonces, si eso es así, y la Constitución no habla de la mayoría electoral inscrita, y nosotros lo que estamos diciendo es que cuando vamos a elección no necesariamente se decide por la mayoría, sino que ahora vamos a permitir que haya una segunda vuelta. Ajá. Yo no necesariamente lo veo compatible con el sistema que tenemos y pienso que se presta entonces para que haya una serie de alianzas, etcétera, Ajá. entre partidos y demás, porque supongamos, por ejemplo, el caso actual, nosotros tenemos cinco partidos. Correcto. Y tenemos entre esos 5 partidos uno conservador. Ujú. Y en estas pasadas elecciones, el gobernador electo fue electo por el 18.6% de los electores registrados, Correcto. por el 26 punto algo de los que participaron. Ujú. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros en el 2024, este partido conservador consigue tener por voto 25%, Correcto. ¿verdad? Ajá. Entre todos los demás. Y todavía hay 4 más que se comparte y los otros que no votan por la gobernación. Entonces decimos, ese es el que ganó, ¿no? Ujú. No, pero ahora estamos diciendo, no, ese no ganó. Vamos a una segunda vuelta. Vamos a una segunda. ¿Y qué pasa? Que en este sentido tenemos 4 partidos que tienen una plataforma que es muy liberal, que está bastante dirigida a medidas que son socialistas. Ujú. Entonces, ¿cambiaríamos nuestro sistema de gobierno o implotaríamos nuestro sistema de gobierno? Son cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo lo ves? Sí, no, eso es una posibilidad de que ocurra. Solamente por sacarle el ojo a uno, le van a sacar los dos al resto del pueblo. O sea, el pueblo decidió por X candidato, usando de ejemplo el conservador. Dice, mira, ganó este partido, esto no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque van a salir muchas cosas a reducir porque él es bien conservador y pueden suceder estas cosas, pues vamos a unirnos, entonces vamos a todo el mundo a votar por fulano
y después lo demás lo arreglamos. Mira, conseguí la respuesta para Ok. Vincent. El estado de Nebraska es un estado híbrido. Entonces nos dice que aquí en los estados que son de acuerdo al código gris, ¿verdad? Que son los híbridos, que es que tienen personas que trabajan full time y otras personas trabajan part time dentro Ok. de la legislatura. La compensación está en 41,110. Wow. ¿Ves? Y usted dijo que aquí son como 120,000, ¿verdad? Más o menos lo que, Sí. lo que uno entiende que es por legislador. Así que estaríamos hablando que aquí le pagamos 3 veces más la cantidad de allá y allá pues entonces tienen un sistema combinado. Habría que ver, oye, ¿y por qué no proponemos eso como enmienda? Claro. Sería interesante, ¿verdad? Que nosotros como pueblo dijéramos, ¿por qué no establecemos un sistema híbrido a la legislatura en cuanto a la jornada de trabajo? Claro. Yo me pregunto, muchos de estos legisladores van a los del hemiciclo o hay muchos que son ausentes. Bueno, realmente, ahora digo yo, como dijiste ahorita en la pregunta de Vincent, no he hecho, ¿verdad? No he hecho ese examen, pero sí a veces uno ve que algunos que están, por ejemplo, en los pueblos más lejanos, ¿verdad? Con relación a San Juan, que les toma más horas, pues no suelen venir tanto, o por lo menos uno no los escucha de una manera tan vocal. Habría que ver, porque quizás esa persona le podríamos dar algún tipo de acomodo híbrido. Claro. Que sea de verdad práctico, que lo pueda hacer y que entonces tenga unos días particulares para estar acá. Esto es importante por demás. Usted no se quede solamente con los comentarios que nosotros hemos estado haciendo, sino le pedimos por favor que usted pueda visitar el formulario, pueda examinar las propuestas, pueda ir a la Constitución, pueda usted estudiar sobre estos distintos planteamientos y ver si son efectivos o no. Luis Omar, no sé si pusimos finalmente el enlace que habla de el artículo con relación a la sección 20 del artículo 2 de la Constitución de 1952, que fue removido simplemente para que usted tenga la oportunidad de examinar ese dato histórico cuando esté evaluando estas propuestas, ¿verdad? Esas son las cosas que no se dicen, pero que son importantes que ustedes las sepan. Saludamos también a Lina Rodríguez, que está por ahí. Oye, Pedro, el pastor Pedro Carmona también está por ahí. Qué bueno tenerles. Por favor, comparta este mensaje. Licenciado David Ramos, sus últimas palabras por este mes. Por este mes, así. Es importante que en este 70 aniversario de nuestra Constitución, que la aprendamos, que la comamos y nos las aprendemos para conocer cuáles son nuestros derechos, de igual forma cómo es que opera nuestro gobierno, porque como dijo Luis Muñoz Marín en una época, la Constitución es la ley que gobierna al gobierno. Y tenemos que hacer que estos legisladores que le pagamos todo ese dinero, que se ganen ese dinero de forma honesta, que suden por ese dinero y que sirvan al pueblo de Puerto Rico y que no se sirvan de nosotros. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos que merecemos respeto, merecemos todo lo que es digno y respetuoso. Que Dios les bendiga. Así que este ha sido nuestro programa. Sé que no tocamos todas las propuestas. Si te interesa conocer más sobre este tema o tienes algunas preguntas particulares, les invitamos a que envíen sus preguntas a la transmisión o nos puede escribir directamente a nuestra página, a Danora Enríquez, y con mucho gusto vamos a estarlas atendiendo. Así que recuerda, nuestra Constitución es la ley que le pone límites al gobierno que lo rige. Así que Dios te bendiga, que Dios bendiga a Puerto Rico y hasta el martes que viene a las 7 de la noche, donde nos volveremos a encontrar en Puerto Rico Se Puede. Se puede. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.